Imagina esto. Estás cruzando a gran altura el vasto Océano Pacífico, a 36.000 pies de altitud. De repente, sin previo aviso, una sacudida colosal estremece la aeronave, seguida casi instantáneamente por un estallido explosivo y ensordecedor. Una sensación de alarma se extendió entre los pasajeros mientras todo el avión empezaba a vibrar violentamente. En la cabina, el piloto automático y los sistemas de aceleración automática se desconectan. Para los pilotos, cada instrumento se vuelve borroso, nebuloso e ilegible en medio de la agitación extrema. El avión entonces se tambalea, entrando en un severo balanceo hacia la derecha que presentó un serio desafío de control. ¿Podría la tripulación de vuelo recuperar el control y guiar su avión averiado a la seguridad, o era un destino inevitable una tumba acuática en el océano? Esta es la historia del vuelo 1175 de United Airlines. El 13 de febrero de 2018, justo un día antes del día de San Valentín, 363 pasajeros junto con una tripulación de 10 personas abordaron el vuelo 1175 de United Airlines, partiendo del Aeropuerto Internacional de San Francisco con destino a Honolulu, Hawái. Un viaje sin escalas desde San Francisco a Hawái suele durar alrededor de 5 horas y media cuando el clima está despejado, y es una ruta que se desarrolla casi en su totalidad sobre las aguas abiertas del Océano Pacífico. No se sobrevuelan otras naciones en esta ruta directa. Es probable que muchos de los viajeros esperaran una escapada de San Valentín en las Islas Hawaianas. En ese momento, permanecían en la feliz ignorancia del giro inesperado y trepidante que su viaje estaba a punto de tomar, un evento que quedaría grabado en sus memorias para siempre. El avión asignado a esta ruta era un Boeing 777-200. Este modelo es un avión de doble motor y fuselaje ancho diseñado para vuelos de largo recorrido, que ostenta un peso máximo de despegue de 545.000 libras. En aquel entonces, el Boeing 777 era conocido por su notablemente baja tasa de accidentes fatales. Esta aeronave en particular había estado en servicio por un tiempo, habiendo registrado más de 89.000 horas de vuelo y más de 16.000 ciclos. Un ciclo, en términos de aviación, se refiere a una operación completa del motor, desde que se enciende para un vuelo hasta que se apaga después del aterrizaje. Cada ciclo marca un uso completo del motor, sin importar la duración del viaje. Esta métrica es crítica en la industria de la aviación, ya que es un factor clave para monitorear el desgaste de los motores de una aeronave, lo cual es primordial para los protocolos de seguridad y los programas de mantenimiento. El avión estaba propulsado por dos turbofanes Pratt & Whitney PW4077, que son motores de alto flujo, doble carrete y flujo axial. Dentro de la cabina de mando, el vuelo fue comandado por un equipo de 3 pilotos. Al mando estaban el capitán Benham, de 57 años, actuando como piloto de monitoreo, y el primer oficial Paul Ayres, de 60 años, quien era el piloto al mando. A ellos se unió un primer oficial de United Airlines fuera de servicio, Art Gagarin, quien estaba sentado en el asiento auxiliar. El capitán Benham era un aviador experimentado con un registro de más de 13.000 horas de vuelo, 360 de las cuales fueron en el Boeing 777. Su vasta experiencia, adquirida a lo largo de una carrera de 4 décadas en la aviación, pronto demostraría ser absolutamente invaluable. El primer oficial Ayres también tenía mucha experiencia, con más de 11.000 horas de vuelo en su haber, unas impresionantes 10.000 de las cuales fueron específicamente a los mandos de un Boeing 777. Llegó el momento del retroceso, pushback. El controlador de tierra, ubicado cerca del avión, dio la señal de todo despejado a la cabina. Un potente tractor de retroceso se acopló al tren de aterrizaje delantero del 777 y con suave eficiencia comenzó a maniobrar la enorme aeronave para alejarla de la puerta de la terminal. Fue una operación rutinaria, de las que se ven miles de veces al día, sin embargo, la coordinación y precisión entre el equipo de tierra y los pilotos seguía siendo una sinfonía de pericia técnica. Una vez que la aeronave estuvo alineada en la calle de rodaje, el tractor se desconectó y los pilotos asumieron el control total. Los motores se aceleraron, su zumbido característico llenó el aire, señalando el inicio de otro viaje transpacífico. Dentro de la cabina, las azafatas realizaron la demostración de seguridad, sus palabras un ritual familiar y tranquilizador para los viajeros experimentados y una pieza vital de información para los recién llegados. Los pasajeros escuchaban, algunos con total atención, otros ya inmersos en sus propios pensamientos o dispositivos digitales. Mientras el 777 rodaba hacia la pista, el capitán Benham se volvió hacia su copiloto, Paul, y le ofreció el primer tramo del vuelo a Honolulu. Paul aceptó. Al obtener la autorización del control de tráfico aéreo, Paul avanzó los aceleradores a potencia de despegue, y el jet comenzó su potente aceleración por la pista. Al alcanzar la velocidad requerida,
Paul tiró suavemente de la columna de control, elevando la nariz de la aeronave. Las ruedas traseras fueron el último punto de contacto con el asfalto, y así, el avión estaba en el aire. A medida que el avión ascendía, el Aeropuerto Internacional de San Francisco disminuyó rápidamente de tamaño abajo, transformándose en una brillante red de luces. El tren de aterrizaje se retrajo, y el sonido distintivo del mecanismo confirmó que estaba alojado de forma segura para el vuelo. Después de que el Boeing 777 subió al cielo, el viaje transcurrió sin problemas. La aeronave se niveló a su altitud de crucero, entrando en la larga y tranquila fase del vuelo. Los dos motores Pratt & Whitney zumbaban con un ritmo constante bajo cielos despejados. Las horas pasaron pacíficamente. En la cabina, la tripulación se movía, atendiendo las necesidades de los pasajeros y asegurando su comodidad mientras el avión navegaba suavemente sobre el Pacífico. Se instaló una sensación de calma y rutina, sin que los que estaban a bordo tuvieran idea del aterrador drama que estaba a punto de desarrollarse. Varias horas después del vuelo, los pilotos contactaron la frecuencia de control de Honolulu para un chequeo rutinario. Durante este intercambio, también recuperaron los últimos datos meteorológicos del sistema informático a bordo del avión. Fue solo momentos después de este chequeo rutinario cuando el enorme estruendo sacudió violentamente la aeronave. El evento desconectó instantáneamente el piloto automático y los sistemas de aceleración automática. El avión comenzó a sacudirse tan violentamente que los instrumentos en la cabina se volvieron casi imposibles de leer. Esta intensa vibración también creó un rugido ensordecedor. Las condiciones en la cabina se volvieron tan extremas que ambos pilotos tuvieron que alzar la voz significativamente para poder escucharse mutuamente. Volando sobre el Pacífico a 36.000 pies, lejos de cualquier posible pista, la aeronave de repente se desvió hacia un severo balanceo a la derecha, volviéndose increíblemente difícil de controlar. Lo que los pilotos no podían saber en ese momento aterrador era que el motor derecho acababa de sufrir una fractura catastrófica de álabes de abanico, fan blade, a lo largo de toda su extensión. Dentro de la cabina de pasajeros, la gente temía por sus vidas mientras el capitán declaraba oficialmente una emergencia, sin que nadie entendiera lo que le estaba sucediendo a su avión. Enfrentando el desafío inmediato de nivelar la aeronave, el capitán Benham solicitó la ayuda del primer oficial Paul para empujar la nariz hacia abajo, intentando corregir el peligroso ángulo del avión. Juntos, empujaron los controles hasta sus límites absolutos y llevaron los aceleradores a máxima potencia, una acción crítica para evitar que la aeronave perdiera velocidad. Durante este momento crítico, el capitán Benham aplicó todo el timón izquierdo y el alerón izquierdo para combatir el balanceo. Fue aquí donde sus 40 años de experiencia de vuelo, especialmente su vasta pericia, entraron en juego. Buscaba intuitivamente ese punto de equilibrio crítico que mantendría el avión volando y evitaría que cayera en espiral al océano. En medio del caos y la incertidumbre, manipuló hábilmente la nariz del avión, estabilizando su altitud y balanceo, y comenzó a hacer que la aeronave recuperara una trayectoria de vuelo normal. Durante los primeros 30 segundos después del estallido, el capitán Benham y sus copilotos volaron a ciegas, completamente inseguros del estado del avión porque los instrumentos del motor seguían mostrando lecturas normales. Esto hizo que la causa de la violenta inestabilidad fuera un completo misterio. Sin embargo, después de ese medio minuto inicial, el indicador del motor derecho y el sistema de alerta de la tripulación finalmente se actualizaron, proporcionando datos cruciales. Había cero presión en el motor. Con esta nueva información, el capitán Benham concluyó que habían perdido el motor derecho. Pero aún le desconcertaba una cosa: ¿por qué el avión seguía temblando tan violentamente? El capitán Benham ordenó al primer oficial Paul que iniciara inmediatamente la lista de verificación de daños severos del motor. Trabajaron en conjunto, siguiendo metódicamente cada paso. Después de completar la lista de verificación, mientras aún se encontraban sobre el Pacífico abierto, Paul apagó el motor derecho averiado. En el momento en que lo hizo, la vibración disminuyó, pero el manejo de la aeronave siguió siendo peligrosamente anormal. Para mantener el control y gestionar su descenso, el capitán Benham empujó el acelerador del motor izquierdo, que funcionaba, a su configuración máxima, buscando un descenso constante y controlado. La tripulación declaró oficialmente un Mayday. El capitán Benham luego instruyó a Paul para que ejecutara la lista de verificación de descenso, Breakdown, mientras le decía a Ed que les diera vectores directos al Aeropuerto Internacional de Honolulu. Ahora volando con un solo motor funcionando, el capitán Benham pilotó la aeronave con pericia. A medida que descendían, se adentraron en la cobertura de nubes, mientras controlaban su velocidad aerodinámica. Esta fase del descenso trajo nuevos problemas aerodinámicos, específicamente debido al flujo de aire interrumpido sobre el ala derecha dañada. El capitán Benham sabía que apuntar la nariz hacia abajo para ganar velocidad podría ser arriesgado.
Por el contrario, levantar la nariz para disminuir la velocidad haría que la aeronave fuera peligrosamente vulnerable a una entrada en pérdida. Después de un manejo cuidadoso, el capitán Benham gestionó los controles para encontrar una velocidad aerodinámica óptima que permitiera un vuelo estable sin entrar en pérdida. Con el motor izquierdo produciendo 90.000 libras de empuje y el derecho completamente inoperativo, sabía que un primer intento exitoso de aproximación y aterrizaje era crítico. Paul confirmó que los sistemas de piloto automático y aceleración automática no respondían, estaban completamente inoperativos. Esto significaba que el capitán Benham tenía que volar el enorme avión completamente a mano hasta Honolulu, un inmenso desafío físico y mental. Transmitió la situación del motor derecho a la tripulación de cabina, instruyéndoles a preparar a los pasajeros para un posible aterrizaje de emergencia. El capitán luego le pidió a Ed que tomara una foto del motor derecho para ayudarlo a comprender el alcance total del problema. Los pilotos todavía no podían averiguar por qué el avión temblaba tanto y por qué requería toda la potencia solo para mantener un descenso poco profundo. Ed logró capturar un breve video del motor dañado, el cual luego mostró a los pilotos. El metraje fue una revelación. Mostraba que toda la cubierta del motor, su carcasa exterior, se había desprendido por completo. El misterio finalmente fue resuelto. El capitán ahora entendía que la aerodinámica del avión estaba severamente comprometida. Trabajaron con el centro de operaciones de la red de la aerolínea para obtener asistencia con las listas de verificación y para transmitir información al centro de control local en Honolulu sobre el incidente. Al acercarse al aeropuerto, el capitán Benham colocó los flaps en la primera posición. La cabina estaba llena de tensión. Se escuchó un suspiro colectivo de alivio cuando los flaps se activaron con éxito. A medida que la aeronave atravesaba las capas de nubes, las luces de la pista de Honolulu finalmente perforaron la penumbra. El capitán instruyó a Paul para que bajara el tren de aterrizaje, y Paul rápidamente obedeció. Después de esto, Paul comenzó a informar al capitán sobre los procedimientos estándar de motor y al aire, go-around, pero el capitán Benham permaneció concentrado, dejando claro que un primer intento exitoso era crítico. Paul bajó y bloqueó el tren de aterrizaje, trayendo otra ola de alivio a la cabina de vuelo. La nariz del avión estaba perfectamente alineada con la línea central de la pista mientras emergían de la última capa de nubes, revelando el largo tramo de asfalto que era su salvación. Continuaron configurando el avión para el aterrizaje, manejando cuidadosamente sus configuraciones de flaps y manteniendo una velocidad aerodinámica estable. Audio ATC, con ustedes para una aeronave de emergencia. A la derecha, aterrizar ahora mismo 1175 pesado, si no lo han hecho ya, todos los camiones de bomberos estarán esperando. Gracias. La pista se acercaba rápidamente, sus detalles volviéndose más nítidos a cada segundo. Con un toque suave pero firme, el capitán Benham hizo descender la aeronave. El sonido de los neumáticos besando el pavimento fue como un hermoso acorde en el tenso silencio de la cabina. Fue seguido por el rugido de la desaceleración al activar suavemente el empuje inverso. Tras su aterrizaje seguro y suave, una ola de aplausos estalló en la cabina mientras los pasajeros comprendían el increíble éxito del aterrizaje. Después de que la aeronave se detuvo por completo y estuvo asegurada, el capitán finalmente pudo soltar el control, que había operado manualmente durante los últimos 40 minutos intensos del vuelo. Después de una inspección cuidadosa por parte de los equipos de rescate y extinción de incendios del aeropuerto, se autorizó al avión a rodar hasta la puerta. Los 363 pasajeros, 3 pilotos y 7 auxiliares de vuelo pudieron desembarcar de forma normal, sin que se reportara una sola lesión. Tras el incidente, se inició de inmediato una investigación detallada por parte de varias organizaciones clave, incluyendo el Laboratorio de Materiales de Pratt & Whitney, la FAA y metalurgistas de la NTSB. Esta exhaustiva investigación incluyó la revisión de los registros de mantenimiento de la aeronave y la realización de un examen directo del motor averiado para determinar la causa del mal funcionamiento. Los investigadores confirmaron rápidamente una fractura de álave de abanico, fan blade, de longitud completa en el motor derecho. También descubrieron un pequeño agujero y numerosas abolladuras y rasguños en el fuselaje adyacente a ese motor. Más específicamente, había 2 pequeñas abolladuras y perforaciones en el lado derecho del avión, justo debajo de la línea de las ventanas, correspondientes a las filas de asientos 20 y 21. Una inspección más cercana de los álabes del ventilador del motor reveló que el álave número 11 se había fracturado transversalmente a lo largo de su perfil aerodinámico. Otro álave, el número 10, también se encontró fracturado a lo largo de su perfil aerodinámico aproximadamente en el punto medio. El examen forense descubrió una fractura por fatiga que había comenzado desde un punto debajo de la superficie, en la pared interior del álave del ventilador de núcleo hueco. Al analizar los registros de servicio,
Los investigadores vieron que los motores habían pasado por una revisión mayor por última vez en 2015. En ese momento, Pratt & Whitney estaba utilizando imágenes termoacústicas para inspeccionar los álabes. El enfoque de la compañía hacia esta tecnología, que seguía clasificando como nueva a pesar de su uso desde 2005, fue posteriormente criticado por carecer de protocolos de capacitación formales. Aunque la inspección de 2015 había señalado una indicación térmica en la ubicación precisa donde finalmente se fracturó el álabe, los ingenieros de Pratt & Whitney en ese momento habían desestimado la lectura, creyendo que era simplemente una anomalía de la pintura. Una porción significativa del conjunto de la entrada del motor derecho había desaparecido. El revestimiento del borde de ataque, Inmad-Lepsken, el mamparo delantero, la mayor parte de los cilindros internos y externos, y aproximadamente la mitad del mamparo trasero nunca se encontraron. La mayoría de las secciones internas y externas del carenado del ventilador también estaban desaparecidas. Se presumió que todas estas piezas perdidas estaban en el fondo del mar. La investigación reveló un detalle crítico de diseño. El mamparo de popa de la entrada en la aeronave de producción estaba construido con plástico reforzado con fibra de carbono. Sin embargo, durante las pruebas de certificación de desprendimiento de álabes del motor, fan blade out, la cubierta de entrada del motor de prueba había sido construida con un mamparo de aluminio. El aluminio, a diferencia de la fibra de carbono, tiene la capacidad de doblarse y ceder mientras absorbe la misma cantidad de energía de impacto. El análisis estructural concluyó que el diseño del mamparo de fibra de carbono era significativamente menos robusto que la versión de aluminio utilizada en las pruebas. Esta diferencia de diseño probablemente contribuyó a que todo el conjunto se desprendiera después de la falla inicial del álabe. Con la entrada del motor desaparecida, la aerodinámica se vio tan interrumpida que comenzaron las fuertes vibraciones, tal como lo describieron los pilotos. Esta pérdida de una superficie aerodinámica lisa comprometió críticamente la estabilidad del avión, causando directamente que se balanceara hacia la derecha después del impacto inicial. Para asegurar que tal evento no volviera a ocurrir, la FAA emitió una directiva de aeronavegabilidad en 2019. Esta nueva regla exigía inspecciones regulares de los motores vinculadas a sus ciclos de uso. Específicamente, introdujo un requisito para una inspección del álabe del ventilador cada 6.500 ciclos de vuelo, un estándar de seguridad que fue rápidamente adoptado por otras autoridades de aviación nacionales. En agosto de 2020, Boeing actualizó a la FAA sobre su progreso para fortalecer también las cubiertas del motor del 777. El fabricante anunció que había decidido rediseñar por completo las cubiertas y produciría reemplazos que las aerolíneas podrían usar para modernizar sus flotas completas. Para empezar a corregir la situación, United Airlines anunció su intención de emitir reembolsos completos a todos los pasajeros que estuvieron en el vuelo. Aproximadamente un año y medio después, la heroica tripulación de cabina fue honrada con el premio a la superioridad aeronáutica de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas por su increíble habilidad para aterrizar la aeronave de forma segura. Así que, ¿qué piensas? ¿Las acciones del capitán Benjam ese día fueron realmente heroicas? Demostró un nivel extraordinario de determinación y compostura al enfrentar una presión inimaginable. Durante los últimos 40 minutos de ese vuelo, nunca soltó su agarre del acelerador o el yugo, volando y guiando manualmente la aeronave averiada a un aterrizaje seguro. Si esta historia te cautivó, asegúrate de darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal. Gracias por mirar.